Dios los bendiga. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Dispuestos a recibir palabra del Señor? El Señor es bueno, es muy bueno. Y es un privilegio grande, tanto como para dar la palabra como aquel que la recibe. Amén, amados, como el que la recibe. Es mucha bendición, más cuando le ponemos atención y vemos, y Dios nos puede revelar muchas cosas, hacernos ver de la Escritura, lo que es la Escritura, lo que es vivir con el Señor. Amén, amados. Bueno, vamos a hacer una oración, amados queridos. Yo bendigo a la Iglesia Vida en Jesús y también a todos los hermanos que nos pueden estar aceptando esta prédica, amén, esta palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de poder recibir palabra, Señor, y dar palabra en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Nada podemos hacer si Él no nos da el mensaje que tú quieres dar, Señor, al mundo, al pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos amados. Bueno, estamos viviendo, como todos sabemos, en el tiempo de advertencias. De advertencias porque lo que está pasando en el mundo, aceptamos las advertencias que hacen en el mundo, advertencias para no tener esta enfermedad que ha llegado, que ha venido. Y esas advertencias nosotros las tenemos que cumplir. Las tenemos que cumplir y ser obedientes a esas advertencias. Sabemos que Dios nos cuida, pero tenemos que ser, nosotros mismos tenemos que asimilar esas advertencias que son del Señor. Amén también. Y entonces, muchas veces puede estar arriesgando nuestra vida o la vida de otros cuando realmente hay una forma de ver que dicen así. Todo el mundo está dando en noticieros, en los lugares del mundo, que tenemos que cuidarnos unos a otros. Unos a otros. Dice que el que se cuida es porque cuida y ama al otro. Pero es una advertencia que da el mundo con esta enfermedad que ha llegado, con este virus. Y nosotros tenemos que ser conscientes, primero de todo, que no todos pueden amar al prójimo, amén, amados. Pero es una forma de cuidarnos, de guardarnos, de estar estas advertencias que da el mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos también que saber que tantas advertencias nos hizo el Señor a nosotros, también advertencias. El Espíritu Santo quiere advertir. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo final. Y la advertencia es para que todo el mundo, quisiéramos que todo el mundo pueda tener la salvación eterna, hermanos. Amén. Porque siempre decimos y sabemos que el día de mañana es del Señor, no es nuestro. Entonces esa salvación eterna es la que todos nosotros esperamos. Es la nueva Jerusalén, la ciudad nueva que nos espera a nosotros. Amén, amados. Es la espiritual, la que vamos a tener cuando partamos de esta tierra. Entonces yo quería compartir con ustedes, entonces, que es una actitud personal de aceptar esta advertencia. Y cualquier advertencia es una actitud personal de prevenir la muerte que está anunciada en el mundo. Amén. Pero nosotros como pastores estamos previniendo la muerte eterna, como en muchas prédicas, y también la vida. Entonces, la muerte eterna y la vida espiritual que nos es la vida eterna. Amén, amados. Entonces, yo quisiera que me pudieran acompañar a Hebreos, capítulo 13, por favor. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 14, por favor. Búsquelo tranquilo. Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos aquí ciudad permanente,
Amén. Prestemos atención a esto. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fíjense, lo dice la palabra del Señor. Lo dice Pablo, que el otro día hablábamos de que él se le adhiere, se le adjudica la palabra, el libro de Hebreos. Entonces aquí dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, que esta es la nueva Jerusalén, hermanos amados. Entonces dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Yo al menos para mí es una hermosura poder con el corazón, no sé cantar, pero si tengo que cantar voy a cantar como lo hago en el lugar donde estoy en la iglesia, porque voz no tengo ni soy cantor, pero sale del espíritu, no puedo sostenerme yo porque no voy a mirar si canto bien o canto mal, pero le estoy haciendo fruto de labios a mi Padre, me va comprendiendo. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes mientras vamos leyendo los versículos. Dice versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Más en este momento, ayudas mutuas. Empezamos hablando de que tenemos que ayudarnos unos a otros. Amén. Cuidándonos nosotros para cuidar a otros y otros que se puedan cuidar para que nos cuiden a nosotros. Entonces dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjese, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén, amados. Entonces, aquí nos muestra el Señor que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros, como los 5 ministerios, de dar a conocer la palabra del Señor. ¿Para qué la podemos dar? Para que la obedezcan, para que la puedan cumplir esa palabra. Pero es una decisión personal. Al menos estoy testimonio de que fui muy bendecido hace 35 años que me enseñaron la palabra. Conocí la palabra y la puse por obra, por obediencia. No fue rápido, fue en su tiempo, en su etapa, pero estaba yo de llegar a la iglesia para tener el deseo de escuchar la palabra. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros más ahora. Por eso tenemos esa responsabilidad tan grande, nosotros, los pastores. Entonces, que tenemos que advertir por las escrituras y la doctrina que está escrita y revelada. Mire usted, por la doctrina que está escrita y revelada, que no es doctrina de hombres. Amén. Entonces, hay 2 cosas aquí que son muy profundas. La fe y la obediencia nos hace aptos para recibir la advertencia. Si no tenemos fe y obediencia, la advertencia no nos va a servir o no la vamos a querer aceptar. Amén. Entonces, eso habla de un corazón sensible, un corazón humilde, hermanos. Amén. Entonces, también tenemos una advertencia para el que es siervo. Mire usted, siervo, mensajero y escogido. Ahí entro yo, como siervo de Dios, mensajero de Dios. Nos hace una advertencia a nosotros Dios. Amén. Esa es la advertencia que Dios nos hace. Entonces, son los siervos, mensajeros y escogidos, que son los que envía el Señor a dar la palabra, a predicar, a enseñar lo que el Señor nos manda por su palabra, que es por el Espíritu de Dios. Amén, amados. Por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Antes le decían Espíritu de Dios, porque eso se lo reveló a Isaías. Espíritu de Dios era antes. Si me quieren acompañar, por favor, a Isaías, hermanos amados. Isaías, vamos a leer del capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Ahí está. Gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 18.
Mire usted, dice así, esta es una llamada de atención, una advertencia para nosotros, los siervos. Amén. Y dice así, porque también nosotros tenemos que ser advertidos por el Espíritu Santo, de saber seguro que lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo es de Dios. Y dice así, búsquelo tranquilo, Isaías capítulo 42, versículo 18. Dice así, sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Mire usted, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? El siervo de Jehová, mire usted, dos cosas. Ciego, fíjese, ciego que es, y dice el versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte. Ve muchas cosas y no advierte. ¿Va comprendiendo? Entonces, nosotros no podemos predicar lo que le gusta a la gente, lo que le gusta a otros, para que no, tenemos que predicar la pura verdad. Amén. Que se ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Amén, amados. Entonces, es una advertencia para nosotros. Por eso hoy nos exhortamos hoy como pastores o los 5 ministerios que tienen hombres de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros siempre. Entonces, tenemos que ver un llamado que es una advertencia de guardar la palabra. Amén. Una advertencia que nuestro Señor Jesús la dio bien clarita. Miren, la palabra nos refleja un testimonio de un discípulo llamado Judas. No era el Iscariote, un discípulo llamado Judas. No el traicionero, amén, sino que era el Iscariote, pero no era, este era otro Judas, de otro discípulo del Señor, amén. Pero al que traicionó al Señor no era. Entonces, está allí, él estaba ahí y escuchó lo que el Señor Jesús decía. Mire usted, por eso tenemos que ver que él estaba ahí y escuchó todo lo que el Señor le estaba diciendo al otro Judas y a los demás discípulos. Entonces, y como hoy, en este tiempo, no le dieron valor a la advertencia, amén, amados, de nuestro Señor Jesús. No le dio valor a la advertencia. Escuchó, miró, preguntó el Judas Iscariote. Preguntó él. ¿Cómo iban a recibir ellos esa promesa? Iban a recibir lo que ellos... Y entonces, si me quieren acompañar, por favor, a Juan capítulo 14, hermanos amados. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Vamos a leer del versículo 21. Gloria a Dios. Toda la Escritura es una enseñanza para nosotros, una advertencia para nosotros. Amén. Por eso, las advertencias, quien la toma es muy bendecido. Y quien no la toma, se va a acordar, algún día se va a acordar de que tuvo una advertencia, porque muchos han dejado el camino, muchos. ¿Y cuántas advertencias vieron en este libro sagrado? Y han dejado el camino. Y hoy tienen la oportunidad de volver al camino, de regresar al camino. Porque el Señor está a la puerta, hermano. Lo digo todos los días y ahora más que nunca lo estoy diciendo, porque las señales están todas dadas. Bueno, ¿lo encontró? Por favor. Juan capítulo 14, versículo 21. Y dice así, palabra del Señor Jesús, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Esa es la presencia del Espíritu Santo hoy en nosotros, que se manifiesta con esta promesa que dejó nuestro Señor Jesús. Para mí no hubo más quebrantamiento y lloro y más preciosa divinidad en esta vida
que tener un encuentro con el Espíritu Santo, hermano. Y dice así, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Le está haciendo ¿qué? Una advertencia, le está dando una enseñanza. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Mire usted, ¿qué cree usted que es la morada de él en nosotros? La morada de él, la morada en nosotros. Amén. Él va a morar en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo respondemos a los... ¿cómo respondemos y no nos comportamos ante las advertencias? ¿Cómo respondemos nosotros y no nos comportamos ante las advertencias que nos hace el Señor? Amén. No conformándonos a este siglo, hermanos amados, no conformándonos a este siglo, porque es un siglo que empezamos ahora, es un milenio nuevo, el siglo pasado lo dejamos, el siglo XX lo hemos dejado, pero empezamos un milenio que no es igual que el siglo, empezamos milenio y siglo, las dos cosas. Y esto tiene un propósito grande en nuestra vida. Lo que está pasando, hermanos amados, en el mundo. Los desastres terrestres, los desastres en el mundo que están pasando, que nunca han pasado. Hermanos amados. Mire, hablamos, conocemos, el apóstol nos predica a nosotros, nos dice lo que está pasando en Estados Unidos. Y muchas veces no lo sacan a la información. Están tapados de nieve, tienen dinero, sí, pero no pueden salir a comprar. No pueden salir a comprar. Y la promesa nuestra, dice la palabra, que sin dinero vamos a tener para poder comer. Amén, amados, porque es una bendición de Dios. Pero fíjese, al menos para mí, es un trato que Dios está teniendo con esa nación. Es un trato. No pueden salir. Tienen dinero para comprar, no pueden salir, no tienen calefacción, no tienen electricidad, hermano. Nunca había pasado esto, pero nosotros tenemos que saber que ya están las señales ya dadas de lo que está pasando. Y la mano de Dios se manifiesta con poder como nunca se ha manifestado hasta ahora. Nunca se ha manifestado. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Qué bueno eres tú. Entonces, si me quieren acompañar, amén, para ver esta advertencia de nuestro Señor Jesús divino, amado, amén. Entonces, gloria a Dios. Él es todopoderoso, hermano. Él es todo en nuestra vida, amén. Entonces, es lo que tenemos que tener nosotros como respondemos, amén. Y nos comportamos ante las advertencias. Por eso le digo, no conformarnos a este mundo, no. Hoy más que nunca, hermanos. Amén. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 12. Por favor. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí 2 versículos, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Fíjese, hermano. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amado. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces,
Esto es lo que nosotros nos lleva a ver esta enseñanza tan grande. Conforméis sumetizo significa en griego, amén. Compare, un esquema, esquemático, es comparar. Se refiere a conformarse uno de la moda exterior o la apariencia, acomodándose, mire usted, acomodándose a un modelo de diseño, que es conformarse. Aparece otra vez en el Nuevo Testamento, amén. Entonces, esto como lo vemos también, donde describe aquellos que se conforman a los deseos mundanos, aún, mire usted, la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, a cualquiera acomodo a sus maneras. Sería fatal para la vida cristiana, hermanos. Amén. Sería fatal para la vida cristiana. Aquellos que conocimos al Señor y volvemos al mundo, nos está haciendo acá una advertencia muy grande el Señor, muy grande. Y ahora si me quieren acompañar a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí está, Primera de Pedro, gloria a Dios. Capítulo 1, vamos a ver del versículo 13, por favor. Nosotros vivimos por Dios, ante Dios, amén, amados. Nunca nos olvidemos esto. Dice así la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Qué gran verdad, hermano. Yo era un ignorante, espiritualmente, era un ignorante, espiritualmente. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Nos está dando un entendimiento hermoso. Amado, estoy hablando, predicando para todo el mundo, para la Iglesia Vida en Jesús, naturalmente, que tengo hermanos muy crecidos, pero hay otros que no tienen quizás este crecimiento de saber lo que está escrito para nosotros tener bendición de Dios, bendición, ser cuidados por el Espíritu Santo en esto que está pasando el mundo. Si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Entonces esta es la enseñanza que nos da. Dice el versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire usted, mire este el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de la vuestra vana manera de vivir. Gran verdad, hermano. Nuestra vana manera de vivir, a la cual recibiste de vuestros padres, y no cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos amados. Entonces esto es lo que nos enseña a nosotros, todas estas cosas que estamos nosotros hoy dando para tener esta comunicación con el Señor y esta advertencia tan hermosa, una advertencia y no se puede explicar, no se puede explicar. Por eso di el ejemplo primero de los que somos pastores, de los que somos predicadores, de los que somos los ungidos del Señor, que tenemos que dar ejemplo de lo que hizo Dios en nuestras vidas, hermanos, testimonios. Ay, Señor. Entonces, promesas para los que se cumplen las advertencias. Promesa para los que cumplen las advertencias que nos hacen. Promesa divina, yo la recibí, no puedo predicar del que no conozco. Siempre le digo lo mismo, hermano. Experiencias extraordinarias. Si no, quizás me hubiera enfriado, me hubiera ido al camino, me hubiera ido del camino
como muchos hoy pueden estar queriendo volver al camino. Amén, amados. Acompáñenme a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, un poquito más para atrás. Capítulo 2. Ay, Señor. 1 de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. Ahí está. 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9, hermanos. Versículo 9. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre bendito de Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Para los que le aman. Mire qué bendición tan grande. Para los que le aman. Amar a Dios es un privilegio muy grande. Mire, yo a veces voy a donde tengo que ir, tengo que hacer algo y siempre digo, le hago un ticket, yo les predico y le digo, desde que conozco a mi Padre, desde que conozco al Hijo y conozco al Espíritu Santo, no le rendí más cuenta a los hombres. Amén, amados. Entonces es una forma de vivir con testimonio. Amados. Entonces dice, voy a leerlo nuevamente, este versículo. Mire, a mí me tocó mucho en mi vida. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que le aman. Miren, todos hemos tenido amor de padre, amor de madre, de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Pero este es un otro amor. Es un amor que supera todos los amores, hermano. Un amor a Dios. Así como Él reconoce que tú lo amas, Él te va a amar a ti, te va a salvar de muchas situaciones. Y si estás escuchando por primera vez, busca este camino en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire usted, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios, que Dios sabe quién lo ama. Realmente, quién lo ama de verdad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Mire usted qué profundidad tiene esto. Mire, mejor que uno lo conoce Dios. Y después la esposa. Y a veces también los hijos. Amén. Entonces dice, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Por eso lo vuelvo a repetir, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese el versículo 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, porque ya teníamos otro espíritu que no era el espíritu del hombre, lo teníamos dentro de nosotros y cometíamos errores semejantes, cosas tremendas por ese motivo. Y dice, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire usted, lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. Esto no hay duda ninguna, está escrito, bien escrito. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando un hombre de Dios, un hombre así, sea evangelista, sea
cristiano y hermano y está dando la palabra, que vaya a ser burlado. Amén, amados. Entonces dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Amén. Porque se han de discernir espiritualmente. Mira el privilegio que es discernir espiritualmente. Dios lo va a cuidar, lo va a guardar y va a saber con quién está usted delante. Y donde usted va a estar, Él va a estar con usted para saber que esa persona o ese que está ahí, con qué intención viene a acercarse a usted, hermano. Amén. Por eso. Entonces dice versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire usted qué profundidad tiene esto de tener la mente de Cristo, hermano. Qué profundidad tiene de tener la mente de Cristo nosotros. Amén. ¿Y cómo podemos tener, pastor, la mente de Cristo? Los hermanos crecidos saben porque han enseñado, tienen discipulados, tienen lo que han estudiado en la palabra, pero muchos pueden estar quizás que no tuvieron el estudios bíblicos o no tuvieron la profundidad de que puedan conocer la palabra, conocer este libro santo y sagrado. La mente de Cristo es tenerla porque viene, así dice Efesios 6:10 al 20, amén. Dice que tantas cosas, dice que para tener la mente de Cristo, tenemos, porque nuestra lucha no es con sangre y carne, hermano. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, amén. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos la mente de Cristo, ¿por qué? Porque van a venir dardos de fuego del maligno y van a meternos en la cabeza qué cosas, pensamientos, para tener algo contra un hermano o contra alguien, y nosotros tenemos la autoridad para reprender ese dardo de fuego que trajo el enemigo, para reprenderlo. Todos pudimos haber tenido traición en el camino del Señor, hemos tenido enemigos, claro, pero no es para maldecirlos ni pensar mal contra ellos. Y si te viene un pensamiento de mal, reprendelo. ¿Querés ser bendecido? Tú querés tener la mente de Cristo. Ahí es donde Dios, el Espíritu Santo que tenemos, te va a revelar que eso no es bueno para Dios. No es, por eso nuestra justicia no es de esta tierra, hermanos. No es de esta tierra. Vio lo que es la justicia en la tierra, en el mundo, en todos lados. Vio lo que es la justicia. Es todo lo contrario a la justicia de Dios. Es todo lo contrario. Entonces, miren, me encantaría que vayamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios, amados. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10, hermanos. Muchos lo conocen. Muchos, yo le aconsejé a mi pueblo, al pueblo que Dios me dio para que yo pueda dar palabras a ellos, ese pueblo. Entonces muchos lo saben, que yo les enseñé que todas las mañanas tenemos que leer esta armadura de Dios. Pero yo estoy predicando a todo el mundo ahora, no solo a la iglesia. Y por algo tenemos estos prédicas virtuales que pueden salir a todas partes, porque hay muchos que han sido engañados. Búsquelo tranquilo. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor, hermano. Y se lo aconsejo. De mucha bendición. Todas las mañanas salga con la armadura de Dios. Así como se viste un soldado. Así como se viste alguien para soportar cualquier batalla y cualquier guerra. A mí me sirvió de mucha bendición, hermano. De mucha y grande bendición. Dice así, versículo 10, capítulo 6 al 10 Mire, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo nos fortalecemos? Orando y leyendo la palabra. Nos fortalecemos en el Señor.
¿eh? Vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjese que usted lo lee esto a la mañana, ya vestido o se está por vestir, pero se está poniendo la armadura de Dios espiritual, aunque sea una ropa de acá, de la que tenemos usando, pero usted ya se está poniendo vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Fíjese, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire cómo ataca el enemigo, hermano. Mire cómo se mete el enemigo y cómo se puede meter en su hogar o en el lugar donde usted está trabajando, donde usted está desempeñando una práctica de algo, lo que sea, pero... ¿Y cómo se mete? Porque usted no tiene la armadura de Dios. Teniendo la armadura de Dios vamos a resistir y estar firmes, como dice la Escritura. Dice versículo, gloria a Dios. Dice, para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Mire usted, la palabra acá, bien fuerte, es resistir. Resistir. Si un soldado no tiene un equipamiento para resistir en la batalla, está entregado, hermano. Y nosotros somos soldados de Cristo. Amén. Soldados de Cristo. Como dice Pablo, atletas. Pero también tenemos la armadura de Dios para ser soldados bien firmes de Cristo, hermano. Entonces, fíjese. Entonces, dice, estad firmes. Fíjese, el resistir es estar firmes. ¿Sabe? En griego quiere decir... Atistemi, en griego, resistir. Compare antiestamina de anti, contra, amén. Resistencia, el verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, colocarse frente a frente a un adversario, mantenerse uno en su terreno, amén. Resistir. Nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a las fuerzas del mal. Conocimiento de causa, hermano. Vestite todas las mañanas. Así que estés vestido o te quieras vestir después, pero ponete la armadura de Dios, que esa es espiritual. Amén. Y no hay mejor armadura de Dios que la espiritual, hermano. Entonces dice, gloria a Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire usted, con la verdad. No mienta porque el diablo ahí te va a hacer caer. El diablo se goza si tú mientes y no recibe las bendiciones de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que ser justos, honestos. Y esa es la bendición de Dios, que Dios nos prepara para esto. Si no, no lo hubiéramos podido hacer, hermano. Amén. Y le agradezco a Dios, le agradezco que un día me pudo llamar. Y quizás a cuántos de ustedes hoy lo está llamando el Señor. No es en vano que usted esté escuchando esta prédica. No es en vano que alguno que dejó el camino del Señor esté escuchando esta prédica. No es en vano. Manda hablar el Espíritu Santo. Y el respaldo de un pastor es la palabra que está escrita, hermano. Entonces dice... Versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese es el principal escudo. Fíjese, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, hermano, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la mejor espada que podemos tener para darla, no clavarla, hermano. Ay, Señor. Versículo 18. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orá por los amados, los que son testimonio de que aman a Dios. Es una advertencia divina para que otros puedan amar a Dios y tener el amor de Él.
el amor de Él, aunque Él es misericordioso. Él vino a buscar lo que estaba perdido, hermano. Y para terminar con esta armadura, dice el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mire usted a lo que es ser evangelista. Lo que es ser evangelista. Mire usted. Y dice el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos amados, qué privilegio ser embajador del Evangelio. Mire, qué privilegio tan grande ser embajador. Muchos pueden pensar qué lindo sería ser embajador de Estados Unidos, qué lindo sería ser embajador de Roma, qué lindo sería ser embajador de Alemania. No, hermano, no hay privilegio más grande que ser embajador del cielo. Del cielo, ser embajador del Señor, hermanos. Ay, Señor, eres tan bueno tú, Padre. Bueno, ya vamos terminando, hermanos amados. Vamos para terminar y quiero que en este tiempo es el tiempo final que estamos viviendo. Empezamos predicando del tiempo que estamos viviendo, también por lo que está pasando en el mundo. Pero ahora vamos a dar esta escritura que es el tiempo final. Amén. Este es el tiempo final, hermano. Así que advierte Dios, advierte Jesucristo y el Espíritu Santo lo advierte. El final del libro de Apocalipsis, justo al final del libro de Apocalipsis. Acompáñenme y terminamos, hermanos amados. Apocalipsis 22, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la advertencia de este tiempo, hermanos. Del tiempo final. Amén, amados. Entonces la palabra del Señor, búsquelo tranquilo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Mire usted, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, amado. La santa ciudad es nuestra, la futura, la eterna, la Jerusalén divina. Entonces, versículo 20, Él está y dice, vengo en breve, hermanos. El que da testimonio de estas cosas, dice, es Juan, trasladado al cielo para que Jesucristo llevado para que se advierta este tiempo que estamos viviendo, hermano. Nunca se vivió este tiempo, es apocalíptico. El que da testimonio, versículo 20, de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dijo Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, que te estamos esperando para la gloria de Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que puedan tener esta convicción, esta bendición de amar a Dios, amar al Hijo y amar al Espíritu Santo, hermanos. Hoy es día jueves de sanidad y liberación, hermanos. Y también vamos a hacer la oración si está alguno enfermo, tiene COVID-19, toda enfermedad que puede tener en los pulmones, porque va a sentir el soplo del Espíritu Santo. De lo que no puede la ciencia, lo va a hacer el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, hermanos amados, en el nombre bendito de Jesús. Y cualquiera que pueda tener una enfermedad, pero antes voy a hacer esta invitación a todo aquel que quiere ser hijo de Dios, lo tiene que confesar como el Señor de su vida. Nosotros, yo al menos, pongo mi ejemplo, era creación. Yo era creación, hermano. Pero un día me enseñaron, no sabía que no era hijo de Dios. No sabía. Amén, amado. Ni me enseñaron tampoco quién era hijo de Dios. Jamás. Pero hijo de Dios es aquel que lo confiesa como Señor de su vida.
Y algunos que están mirando esta prédica, que no es casualidad, así la lleven a los lugares donde están los que tienen COVID-19. Voy a orar por ellos y vamos a hacer el soplo del Espíritu Santo, porque para el Espíritu Santo no hay distancia. Y sé que por fe muchos se curaron y se seguirán curando, hermano. Amén. Sí, curando. Porque es una cura la que va a traer el Señor. Entonces, ay Señor, qué bueno eres. Aquel que quiere recibir y ser hijo de Dios y tiene un problema de salud, por más grave que pueda ser, yo no voy a nombrar todas las enfermedades. Usted sabe la enfermedad que tiene, pero en fe cierre sus ojos y ponga su mano en el corazón y declare estas palabras que yo le voy a dar para que hoy usted pueda ser un hijo de Dios. Repita estas palabras. Padre, yo te doy gracias. No en vano escuché este mensaje, Señor. Y hoy decido ser hijo o hija tuya, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Padre amado, yo te pido perdón porque sé que soy pecador o pecadora. Te pido perdón y me arrepiento de todo corazón. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Gracias por declararme sano y ser hijo tuyo. Hoy te declaré como el Señor de mi vida. Salva mi casa, toda mi familia, y que la enfermedad que tengo por fe va a salir de tu vida. Así sea COVID, sea la enfermedad que pueda ser. Recibíla con el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, que es el soplo de vida que Dios dio al hombre que lo hizo carne, con el soplo de vida como lo hizo con Adán, Señor. Ese soplo que puede entrar en la vida de mis hermanos, Padre, porque aquel que lo confesó como el Señor de su vida, hoy es hermano mío, Padre. En el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Amén. En el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Y todo aquel que es cristiano, también que reciba esta oración de bendición y sanidad. En el nombre bendito de Jesús y de liberación de ancestros, en el nombre de Jesús, y que renuncie a los ancestros de toda enfermedad, de toda maldición, así sea de deuda de lo que pueda venir. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados. Amén y amén.